Entonces, muchachos, ustedes por lo menos piden permiso. Cuando ustedes están en consulta, llegan los pacientes y empiezan a grabarlos. ¿En serio? Sí. La vez pasada yo estaba en consulta y un paciente llegó, sacó el celular y se tomó una selfie conmigo. Y yo soy muy madre, pero ese día me agarró de mal genio. Entonces yo no se tome foto conmigo, ni me grabe. No, es que es para mostrarle a mi mujer que estoy en cita médica. Yo, no, eso no es problema mío. Van a tener pacientes de todo tipo, ustedes muchachos, pero acuérdense, nunca se dejen grabar. A veces llegan, entran y usted los ve con el celular casi, son tan evidentes. Y tienen, por ejemplo, audio en WhatsApp, poniendo así a grabar. Entonces tengan mucho cuidado con eso, muchachos, para el futuro. Entonces, inicia el capítulo hablándonos de las similitudes y las diferencias del músculo cardíaco con el esquelético, ¿cierto? Digamos que la diferencia no es mucha, salvo en ciertos puntos específicos. E inicia diciéndonos que el corazón tiene 3 tipos de fibras. Las fibras musculares que están en el músculo auricular, las que están en el músculo ventricular y las fibras musculares de excitación y conducción. Acá, inicialmente, ¿por qué creen que el músculo auricular y ventricular tendría una diferencia? ¿En qué sería la diferencia? Señor. Pues la diferencia en el grosor del músculo. La estructura básicamente sería la misma, ¿sí? No es como que histológicamente fuera a ser otro tipo de músculo, no. Sino que las aurículas manejan mucha menos presión que los ventrículos. Entonces, al estar sometidas a menos presión, han evolucionado, o digamos, no tienen la misma masa muscular o la misma masa en proteínas y fibras que tiene el ventrículo. Cuando ustedes, este capítulo lo van a utilizar mucho cuando pasen a fisiopatología el otro semestre, los que pasen. A ver, todos van a pasar. Esto utilizan unos conceptos, sobre todo las primeras clases de fisiopatología, en lo que es adaptación celular. Y entonces ustedes van a encontrar los términos atrofia, hipertrofia, displasia, y en el corazón se usa mucho el término hipertrofia, sobre todo en los ventrículos, que es como adaptación, digamos, a aumento de la tensión arterial, de la resistencia vascular periférica, el corazón se hipertrofia. Entonces eso no lo vamos a manejar todavía, pero para que lo tengan presente, que los músculos del corazón, el músculo del corazón puede cambiar al igual que lo hace el músculo esquelético cuando es sometido a tensión. El libro aclara esos 3 tipos de fibras y aclara que el músculo cardíaco se ve como un sincitio. Yo creería que para el miércoles, yo creería que para el miércoles ya les doy la clase de músculo liso que les debía, porque pues la verdad me urgía comenzar con esto. Entonces la de músculo liso no se va a perder, tranquilos. Y en músculo liso también se habla que actúa como un sincitio en algunas partes de esas fibras. Acá el corazón prácticamente en su todo actúa como un sincitio. ¿Qué es un sincitio? ¿Qué definición entendieron para sincitio? Una agrupación de células de más o menos, bueno, yo lo busqué en internet. Sí. Es un montón de células agrupadas que actúan como si fueran una sola estructura. Y pues les dan estas estructuras que llaman discos intercalados. Discos intercalados, que pues básicamente son como las uniones o las delimitaciones más bien de esas células. Esos discos intercalados nos van a delimitar pues más o menos dónde empieza una célula y dónde termina. Pero mírense que la unión es muy estrecha. ¿Recuerden qué tipo de unión menciona el libro ahí? La hendidura, sí. Es muy similar a la que tiene el músculo liso. Y por eso el músculo actúa como un todo, porque digamos si se genera o entra un potencial de acción en una célula, generalmente tiende a distribuirse de forma longitudinal por todas las demás. Esas uniones lo que permite es que pues, pase el potencial de acción de una célula a la otra. ¿Quedó claro? Bueno, estas estructuras que son
No, acá, lo blanco. Válvulas. Entonces, nótese, la figura muestra la diferencia del tejido de donde se insertan o inician las válvulas al resto del tejido muscular, ¿cierto? ¿Esto qué tipo de tejido es? Fibroso. Por lo tanto, el estímulo no es capaz de conducir a través de esas estructuras, ¿sí? Esto es conducción muerta. Conduce a través del músculo y a través de unas estructuras que son ¿cuáles? Cuando vieron anatomía, ¿qué estructuras pasaban por el corazón y se dividían en dos ramas para llevar? Sí, el haz de Is. Como digamos que, pues si no existiera el haz de Is, el estímulo sería muy difícil que pasara de aurículas a los ventrículos, porque como se interviene, está interponiéndose el tejido fibroso entre las aurículas y los ventrículos, digamos que de alguna manera corta ese estímulo. Entonces el haz de Is lo que hace es ayudar en llevar ese estímulo de las aurículas a los ventrículos. Entonces, bueno, acá está más o menos. ¿Esta válvula cuál es? La sinusal. No señor, la óptica vendría... Las dos son atrioventriculares. ¿Sí? Ajá. Bueno, y entonces acá ¿qué está entrando? Sí, señor. Ven acá superior. Bueno, y por acá más o menos va drenando la sangre. Acá estaría la aurícula derecha más o menos. Y ese sería... Ajá. Entonces, bueno, acá ahorita vamos a hablar que son los músculos papilares. No, la aórtica no, porque la aórtica realmente aquí no se ve. Si ustedes fijan, esta ni siquiera es la aórtica. ¿Esta qué vendría siendo? Sí, porque mire que se está conectando directamente es con el ventrículo derecho, no con el izquierdo. Y la aórtica realmente, si uno colocara el dedo de aquí hacia adentro, estaría más o menos ubicada como por acá. Y esa es ¿esta cuál es? No, lo que les digo, compañero, la mitral. La mitral. Sí, señor. Entonces, eso pues para esquematizarles, para que recuerden un poquito la estructura del corazón. El nódulo, bueno, en esta imagen, ¿esto qué es? ¿Ventrículo cuál? Derecho. No se confundan acá porque ustedes dirán, uy, el derecho entonces tiene más masa que el izquierdo. No. Lo que pasa es que como esto está más hipertrofiado, pues da la sensación de que es más pequeño. ¿Sí? Entonces, pero este es el izquierdo, este es el derecho. ¿Dónde estaría en esta figura el nodo sinusal? Más o menos por ahí, ¿cierto? Como por acá. Entonces, eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero pues el estímulo es ese, más o menos. Nodo sinusal, nodo AB, fibras de Is-Purkinje. Entonces, lo que quiero que entiendan es que existen esas vías de conducción, porque pues mediante el tejido fibroso sería muy difícil llevar ese estímulo que viene de las aurículas a los ventrículos. Y ustedes leyeron por ahí que hay un retraso, ¿sí? Un retraso muy, para nosotros, digamos, no es lo que hablamos como en el potencial de acción, no es un retraso muy grande, pero en el corazón sí, y ese retraso es lo que hace que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. El potencial del músculo cardíaco, leyeron ahí que era más o menos de menos 82, ahí está el menos, no se vayan a confundir, menos 82, y llegaba a ser bastante positivo, más o menos hasta más 20. Y le mostraban que esta figura, que decía que él tenía una especie de meseta, contrario a lo que probablemente pasa en el músculo esquelético, que más espiga. Y esto era debido a que pues él tiene los mismos canales de sodio que tiene el músculo esquelético para despolarizarse, pero ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Qué le decía el libro? ¿Por qué muestra esta meseta? ¿Qué leyeron? Porque se cierran los canales de potasio. No. Sí, señor.
Hay unos canales de calcio. Yo me acuerdo que en la clase de excitación hubo un compañero que me dijo, o nos dijo acá, que en el canal de sodio, cuando se pegaba al receptor de acetilcolina, entraba sodio, pero que también podía entrar calcio y otras. Entonces yo le dije, pues sí, y realmente el libro lo decía, puede entrar de pronto algunos iones calcio por ese receptor, pero no es un receptor especializado para el calcio, por lo tanto no entraban grandes cantidades de calcio. Acá sí hay unos canales específicos para el calcio, y entonces inicia, digamos, un potencial de acción, la despolarización, se abren los canales de sodio que ustedes ya conocen, no es nada nuevo. Llega hasta acá, más o menos, muchachos, miren, entonces está negativo, se abren los canales de sodio y llegan hasta acá, que se vuelve ¿qué? Positivo. Más o menos cuando está llegando a este nivel se abren los canales de calcio, pero lo que pasa es que esos canales son lentos, ¿sí? Tardan en abrirse y tardan en cerrarse. Cuando inicia el potencial de acción y se está volviendo positivo, ellos apenas están empezando a abrirse. Y cuando ya llega casi que a su cúspide, ¿sí? Ellos comienzan el proceso para cerrarse, pero pues demoran unos milisegundos, y entonces eso hace que muestre esta forma de meseta, porque no se repolarizan inmediatamente, que se despolarizan. Y lo otro es que muestra, la teoría dice, porque muchachos, ojo con una cosa, si ustedes leen, ustedes han leído la fisiología de Gannon, ¿no? Bueno, cuando yo estaba en este semestre nos teníamos dos literaturas realmente, nos obligaban a leer Gayton y Gannon, y a veces salían cosas de Gannon que no estaban en Gayton, nos evaluaban ese tipo de cosas y uno decía, uy, pero ¿esto qué? Gannon es una fisiología muy bonita y es más esquemática que Gayton, pero agrega una cantidad brutal de información en cuanto, es como más molecular, hace mucho énfasis como en la biología molecular. Gayton es mucho más práctica, digamos, para nosotros, a mí me gusta más porque digamos que es más aplicabilidad clínica. Si ustedes se toman la molestia de pronto de leer Gannon en algún momento, encuentran algunas variaciones, incluso encuentran cosas que se contradicen con Gayton. Eso es normal, porque la fisiología está a base de teorías. Unas cosas están comprobadas y las otras es que dicen, no, pues yo creo, o los fisiólogos creemos que funciona de esta manera, y se toma así. Entonces no se les haga raro que a veces encuentran, no, que es porque sí, hay canales de calcio, pero es porque pasa tal cosa a otra. Entonces ustedes dicen, no, pero el profe no nos dijo eso, nos está robando. No, es porque la información varía mucho. Pues no varía mucho, hay ciertas variaciones, tampoco es que varíe tanto. Las teorías no tienden a variar tanto tampoco, pero entonces es para que tengan eso en cuenta. Si ustedes leen en otras literaturas, pueden encontrar otra información añadida a esta. Nosotros, para practicidad, pues manejamos lo que dice Gayton para que no se vayan a confundir. Entonces, ese potencial en meseta sucede por los canales lentos de calcio e inmediatamente inicia un proceso de repolarización, pero el libro especifica que mientras está entrando calcio, a la célula se le dificulta mucho sacar ¿qué? Al parecer, esa entrada masiva de iones calcio provoca una disminución en la permeabilidad a los iones potasio, entonces se retiene más carga positiva por más tiempo. No quiere decir que hasta ese momento la célula no esté, digamos, permitiendo la salida de iones potasio, o sea, sí están saliendo, pero como la permeabilidad está disminuida, están saliendo muy lentamente. Entonces eso hace que la repolarización se demore un poco en iniciar, hasta que ya se cierran los canales de ¿qué? Acá se cierran más o menos los canales de calcio, sí señor, y empieza ¿qué? Esta línea que representaría de embajada. Sí señor. ¿Y esto qué representa? Sí señor. ¿Y este? ¿Y esto? Esto es meseta por canales de calcio. Entonces, si se fijan que pues, están en capacidad plena ustedes de interpretarlas. Y pues como las fibras, lo que le muestran acá es que más o menos la transmisión nerviosa por las fibras pues se parece mucho a lo que sucede en el músculo ventricular. Eso es lo que les quieren decir con esta gráfica, por si tenían dudas. Entonces acuérdense, para músculos esqueléticos déjenlo todo tal cual está, no quiero que modifiquen nada ni que se confundan. Acá lo único, que hay una fase de meseta
Sí, porque existen unos canales de calcio que son lentos. Yo ya les había hablado de ellos como en la primera o segunda clase y yo les dije que los íbamos a ver en algún momento. Entonces, acá hay una diferencia importante que menciona el libro, y es que el músculo cardíaco, a pesar de que ustedes van a encontrar una posible contradicción en el libro, porque les dicen el retículo sarcoplásmico del músculo cardíaco está peor desarrollado que el del músculo esquelético. ¿Leyeron esa parte? Y al rato les dicen, aunque tiene un volumen 5 veces mayor, hasta 5 veces, ¿cuántas veces mayor? ¿Sí? Pues sí, eso es cierto. Realmente, si uno se toma la molestia de buscar más literatura al respecto, no hay mucha, pero sí. Pero mayor volumen pues no quiere decir que esté más desarrollado. Entonces parece ser pues que el mayor volumen puede ser porque una de las teorías es porque como es un sinsitio, actúa como uno solo, pues realmente el retículo sarcoplásmico tendría como que repartirse entre muchas células. Entonces esa es una de las teorías de por qué pudiera ser más grande. Pero realmente no tiene la capacidad o la función que tiene el músculo esquelético. Por lo tanto, el músculo cardíaco depende mucho de los iones calcio extracelulares. Por eso, yo les hablaba cuando les traje, ¿sabes el caso clínico? Que cuando hay una hipocalcemia, lo que uno más le tiene miedo son las arritmias, ¿cierto? Yo les hablé ese día, que al paciente lo habían hospitalizado porque podía ser una arritmia. El libro lo dice, y de manera experimental sucede así: si colocaran las fibras miocárdicas en una solución sin calcio, dejan o van a dejar de latir, ¿sí? Van a dejar de contraerse. Entonces el calcio extracelular es muy importante para el proceso de contracción miocárdica. Entonces, básicamente eso es lo que les quieren decir acá. Los mismos canales de sodio existen, pero entonces hay dos canales de calcio, y el músculo cardíaco depende de los iones calcio que ingresan para su proceso contráctil en la fase de meseta. Ya esto lo vimos. Acá lo único que les quieren decir, muchachos, es, bueno, se los traje por si de pronto tenían alguna duda con esas gráficas, que en las fibras musculares miocárdicas hay unos periodos que son refractarios, ¿sí? Acá, por ejemplo, en fase de meseta sería muy difícil desencadenar un potencial de acción porque pues ya está prácticamente en la cúspide de lo más positivo que pudiera ser. Y acá hay un periodo refractario relativo, en donde pues también es difícil ocasionar un potencial de acción, pero pues es un poco, digamos, más factible. Pero entonces, aunque se desencadene aquí un potencial de acción, igual él baja y mire, va a generar otro potencial de acción. Diferente a lo que está sucediendo acá, que los potenciales de acción se van sumando. Entonces acá hay una espiga, va bajando, yo la estimulo, va bajando, yo la estimulo nuevamente, y acá prácticamente yo no dejo que entre en un estado de reposo. Todas las contracciones se van sumando hasta que entra en un estado de tetanización en donde la fibra está permanentemente contraída. Esto no sucede acá. Fíjense que acá más o menos el periodo refractario relativo se estimuló, ¿sí? Prácticamente que llega y alcanza nuevamente y vuelve y se despolariza. Lo único es que no deja como su estado de entre latido y latido, no deja el espacio que normalmente deja. Esto es muy frecuente, lo vamos a ver en las arritmias. Ustedes van a ver que hay unas arritmias que son extrasístoles, porque hay focos de pronto ectópicos que estimulan el músculo cardíaco, y eso se ve en el electrocardiograma. Eso es lo único que quiero que entiendan acá, muchachos, es la única diferencia, que acá puede haber un estímulo, ¿sí?, que ocasiona una despolarización temprana, que ocasiona una extrasístole temprana, a diferencia del músculo cardíaco, que pues todos los potenciales se van sumando. ¿Cuál es la diferencia entre el periodo refractario y la extrasístole tardía? O sea, ¿cómo se puede...? No, esta no la mires, porque se puede confundir. Esto lo que pasa es que el músculo cardíaco, digamos, cuando sucede este tipo de cosas, en el electrocardiograma incluso se ve, hay una extrasístole, se estimuló rápidamente, entonces él vuelve y tiene un periodo en el que no se estimula por unos cuantos segundos, ¿sí? Entonces por eso acá aparece una extrasístole tardía, porque acá hubo un estímulo temprano que despolarizó y él tarda un poquito en volverse a recuperar
y entonces aparece, digamos, una extrasístole que demora un poquito más que las dos anteriores que venían, pero no le paré bola. Esto lo agregó el libro, pues lo que necesito es que entiendan esto. Ese es el mecanismo mediante el cual, digamos, sucede la contracción. Es muy similar, la estructura es la misma de las filas de actina y de miosina, es igual, ¿sí? Lo único es que, digamos, acá el calcio extracelular tiene un papel muy importante para jugar en esta contracción. El potencial de acción pasa a través de la membrana. También existe el concepto de túbulos T que existían en el músculo esquelético. El calcio ingresa a la célula, citoplasma, y activa unos canales. Hay diferentes tipos de canales, pero más famoso es el de receptor de ¿cuáles, muchachos? Rianodina. Estimula, y acá también pues hay calcio, el retículo sarcoplásmico, sale el calcio y provoca la contracción, aunque ustedes leen y dice que el calcio extracelular es, digamos, fundamental para este proceso de contracción. Prácticamente solo el calcio que hay en el retículo no es suficiente. Entonces inicia el proceso de contracción igual, y ya pues después, para que haya una relajación, entonces ¿qué se activan? ¿Qué? Empiezan a sacar nuevamente calcio, entra sodio y luego la TPasa, o la bomba sodio y potasio, perdón, que es una TPasa así, restablece la célula al estado normal. Va a sacar sodio y va a entrar el potasio. Todo, bueno, lo único nuevo sería esto, ¿no? Básicamente, porque acá la está sacando hacia afuera, ¿de dónde? De la célula. Y en el músculo, ¿hacia dónde la llevaba? Al retículo. Esa es la principal diferencia. Y acá también sucede, ¿no? Sino que en el retículo, como el músculo esquelético prácticamente depende del retículo, del calcio que tiene el retículo, perdón, para la contracción, pues casi todo el calcio en el músculo esquelético se va a devolver al retículo. Acá no, acá el calcio vuelve y sale para ayudar en una nueva contracción. Y esto está sucediendo en milisegundos cada vez que se despolarizan las células miocárdicas y hay una contracción. ¿Sí? ¿Entendimos esto? La principal diferencia es todo lo mismo, solo que el papel del calcio es diferente. El papel del calcio es diferente. Y como el papel del calcio es diferente, varían ciertas funciones en donde se necesita posteriormente sacar nuevamente ese calcio porque ingresó, no se está guardando en el retículo. Todo eso contribuye pues a que se dé el ciclo cardíaco. Yo lo numeré acá muy básicamente porque en todos los demás capítulos vamos a seguir viendo, pues, tocando el ciclo cardíaco. Pero entonces el libro solo define como los fenómenos cardíacos que suceden entre el comienzo de un latido y el inicio del siguiente latido. Entonces básicamente yo se los enumeré en 4 procesos. El ciclo inicia con la generación de un impulso en el nodo sinusal, siempre inicia ahí. ¿Cuántos centros de automatismo tiene el corazón, muchachos? ¿Cómo así? ¿Cuántos centros de automatismo o cuántos centros, digamos, o cuántas estructuras como el nodo sinusal que se despolarizan recurrentemente o que actúan, exactamente, o estructuras que actúan como centros automáticos o como marcapasos de corazón? No, sinusal, no ventricular. ¿Y cuál más? El ACX también. El ADI funciona como un centro de automatismo cuando los otros dos ya fallaron, pero es el último recurso y el más ineficiente porque el ADI, acuérdense muchachos, que está prácticamente en los ventrículos, porque el ADI se conecta arriba con aurículas por el nodo AB, pero el estímulo casi nunca es retrógrado, ¿sí? Entonces es muy difícil que con el ADI un estímulo que se origina en los ventrículos estimule las aurículas. Entonces el ADI maneja una frecuencia de estimulación muy bajita, casi de 40 latidos por minuto. Cuando los dos otros nodos ya fallaron, toma el control del ADI
y eso suponiendo que esté en buenas condiciones, ¿no? Que todo el AS esté conservado, empieza el paciente a manejar una frecuencia cardíaca muy bajita y ustedes en el electrocardiograma casi no ven o no ven ondas P. ¿Listo? Cuando veamos el electrocardiograma pues vamos entendiendo más o menos el porqué, pero las ondas P, digamos, lo que me anuncian es la despolarización de las aurículas. Entonces, como no hay la despolarización auricular, ustedes ven eso en el electrocardiograma, ven una frecuencia cardíaca muy bajita y ven prácticamente en el electrocardiograma solo estimulación ventricular. Eso para que lo tengan presente. Entonces se inicia un impulso en el nodo sinusal, ¿sí? Ese impulso viaja ¿por dónde? No, aldehis todavía no. Las aurículas. Las aurículas. Entonces la idea es despolarizar primero las aurículas, al mismo tiempo el estímulo tiene un retraso va yéndose. Acá yo les puse aldehis, pero pues lógicamente para pasar al aldehis tiene que pasar por quién primero. Ya despolarizó las aurículas, ahora voy a ir hacia los ventrículos, pero ¿qué estación tengo que pasar primero antes de llegar al aldehis? El nodo AB, porque acuérdense que por eso es que está el nodo AB, para llevar esa despolarización auricular hacia abajo. Hay un retraso en la conducción del paso de estímulo eléctrico de las aurículas a los ventrículos, ¿cierto? Y finalmente, las aurículas se contraen antes que los ventrículos, haciendo la función de bombas de cebado. Esa función de bombas de cebado es como hacer una contracción adicional para llenar un poco más los ventrículos, y posteriormente que los ventrículos están llenos, pues van a contraerse ellos para llevar la sangre al resto del cuerpo. Esto es a nivel muy general lo que pasa, señor. Las aurículas funcionan como bombas de cebado porque ¿qué cebado? Como que atrae más sangre. Entonces en el último momento de la diástole, antes de que los ventrículos se contraigan, que sería la sístole, ellas impulsan un poco más de sangre para llenar los ventrículos. Entonces esa es la idea de la diferencia de tiempo entre la despolarización de las aurículas y los ventrículos. Y no está de mal, les puse acá los términos básicos de diástole y sístole. Entonces diástole es la relajación y sístole el periodo de contracción. Pero acuérdense que nosotros decimos diástole o sístole fijándonos en qué estructura. ¿Cuál es la estructura que nosotros estamos mirando para decir si el corazón está en sístole o si está en diástole? ¿Cuál? ¿Cómo? No le escucho. Tienen que hablar más fuerte. No. Los ventrículos. Los ventrículos, porque según los ventrículos se están contrayendo, se están relajando, yo digo si está en sístole o diástole. Yo no digo, uy, no, ahí está en sístole porque la aurícula izquierda, sí, no. Es basado en los ventrículos porque son los ventrículos los que finalmente llevan la circulación, la sangre a la circulación sistémica y pulmonar. Si los ventrículos están relajados, yo estoy en diástole, estoy llenando. Y si el ventrículo está contraído, ¿ya llenaron todo, muchachos? Fuiste al final de la clase, ¿no? Ya saben. Entonces, fenómenos ocurridos en el ciclo cardíaco. Sí, para que lo firmen por si de pronto tienen sustento, pues para que no. Entonces, muchachos, aclarado eso, bueno, hasta ahí tiene algo, ¿les parece extraño? ¿Tiene alguna duda? No. Porque es más fácil para que pase el estímulo desde el nodo sinusal a él, para que llegue. Y porque desde la aurícula derecha teóricamente es más fácil la vía de acceso hacia los ventrículos. Entonces, digamos que esa disposición anatómica es evolutiva, es para conducir el estímulo rápidamente. Y pese a que conduce el estímulo rápidamente, el nodo AB retrasa. O sea, el estímulo se conduce tan rápido y tan eficiente que el nodo AB dice, yo me espero, no lo conduzco todavía, yo tengo el estímulo ahí, pero todavía no lo paso, para que las aurículas alcancen a despolarizarse. Entonces, el nodo AB es el que retrasa o el causante de ese retraso
en la conducción de aurículas a ventrículos. Entonces, los fenómenos ocurridos en el ciclo cardíaco, lógicamente el ciclo cardíaco, que es latido a latido, se ve afectado por la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, más corto es el ciclo latido a latido. ¿Sí? Entonces, inicialmente, bueno, el libro les describía, yo se las puse acá tal cual, por si tenían dudas para describírselas, pero la presión en las aurículas, entonces, hay una onda A, eso lo vamos a ver en la gráfica que está más adelante. Hay una presión en las aurículas porque inicialmente hay una contracción auricular, un bombeo de sangre extra hacia los ventrículos. Y acá pues en la derecha, pues no se ve muy bien, les están mostrando más o menos las presiones que manejan las aurículas. ¿Sí? No necesito que se lo aprendan de memoria, eso se los traje ahí como dato, pero acá si pueden ver la aurícula izquierda, A de aurícula derecha, hay aurícula izquierda. La aurícula izquierda está manejando un poco más de presión que la derecha. La onda C, perdón. La onda C está producida por una contracción ventricular, muchachos. O sea, inicialmente acá, ¿qué pasó? En la A. Digamos que estamos en diástole, ¿sí? Entonces, estamos en reposo. Está bombeando sangre al ventrículo y la aurícula hace un bombeo extra, se contrae y llena el ventrículo, ¿listo? Acá ya el ventrículo está lleno, está listo para contraerse. Entonces el ventrículo se contrae y ¿quién se cierra? La válvula. La válvula, digamos, auriculoventricular, haciendo referencia a cualquiera de las dos, sea mitral, ¿sí? o sea tricúspide. La válvula se cierra porque si no toda la sangre del ventrículo se iría ¿a dónde? ¿A dónde? A la aurícula otra vez. Entonces necesitamos que eso no suceda. Pues, en este punto la presión en la aurícula derecha se da porque cuando el ventrículo se va a contraer se cierra la válvula, ¿sí? Y hay una presión en esa válvula y protruye un poco dentro de la aurícula, entonces está transmitiendo un poco de presión. Entonces esa onda está producida por eso. Y al final ya se está contrayendo el ventrículo, ya está empezando a relajarse, entonces hay una presión al final en las aurículas que es proveniente de la sangre de la circulación sistémica, está volviendo a llenarse la aurícula, en este caso la aurícula derecha o en este caso la izquierda, que le llega la sangre que venía del tronco pulmonar. Entonces digamos que esos son los tres procesos de presión que se pueden dar en las aurículas. Se los traje acá detallados para explicárselos porque en el libro a veces uno no lee de entrada, se puede perder un poquito. Entonces, esto es lo que sucede en las aurículas y esto es lo que sucede en los ventrículos. Entonces, en los ventrículos, ¿qué sucede? Durante la contracción, pues hay un cierre de las válvulas AB, ¿sí? Mientras tanto, las aurículas se van llenando, ¿cierto? Mientras esto sucede, las aurículas se van llenando nuevamente porque el cierre de la válvula pues no permite el paso de la aurícula al ventrículo, entonces puede drenar sangre nuevamente. Al final de la sístole ventricular, las presiones son bajas y entonces permiten que las válvulas AB se abran. Entonces está el ventrículo se contrae, muchachos. Acá, más esquemático. Trabajemos con esto. Eso está lleno de sangre, ¿cierto? Entonces, cuando el ventrículo se contrae, esto aumenta la presión y empuja la válvula hacia acá, hacia dentro de la aurícula derecha. Entonces, esta presión hace que, lógicamente, la sangre que va entrando aquí por la vena, pues no se salga, porque la válvula tiene una tonicidad, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, se va llenando la sangre, la aurícula derecha de sangre, la sangre de acá está saliendo hacia el tronco pulmonar en este caso, y a medida que la sangre va escapando por acá, ¿qué pasa con la presión? Va disminuyendo. Cuando la presión va disminuyendo, la válvula por pura inercia se va a abrir,
¿Por qué? Porque los músculos papilares que están acá, ¿sí? Hablemos de músculos papilares en general, se unen mediante cuerdas tendinosas a los velos de la válvula y digamos que su función realmente es tirar hacia abajo, ¿sí? Porque si no, entonces la válvula protruye y se queda en ese estado y digamos que eso fisiológicamente no es funcional. Entonces, cuando la presión acá disminuye, muchachos, los músculos papilares nuevamente permiten pues que esto se abra. Realmente no son los músculos papilares, realmente es la baja de presión que hace pues que la válvula se abra, pues porque ella está unida normalmente a los músculos papilares. Los músculos papilares se contraen es en el momento en que sucede la contracción del ventrículo como tal. Entonces ellos se tensan. ¿Y por qué se tensan? Pues porque hay una presión tratando de llevar las válvulas hacia adentro de la aurícula y al mismo tiempo ellos tratando de llevarlas hacia afuera y mantienen un equilibrio. O sea, lecciones a válvulas. Para que no se devuelva la sangre a la sangre. Acuérdense, no son ellos los que cierran la válvula. Bueno, sí, o sea, pero se piensa. Sí señor, porque acuérdense que ellos son músculos y el potencial de acción llegó al ventrículo. Si ellos están acá en el ventrículo, todo lo que está acá se va a contraer por la transmisión del potencial de acción, porque esto es un sinsito. Entonces, al mismo tiempo que el ventrículo se contraen los músculos papilares, ¿sí? Pero entonces su función es esa, su función es templar de los velos de las válvulas para que ésta no protruya y no se quede en ese estado. ¿Quedó claro eso, muchachos? Si entendimos la dinámica, ¿no? Entonces un aumento de presión hizo que se cerrara la válvula, se va llenando de sangre, yo me contraigo, ventrículo derecho, voy sacando la sangre y la presión va disminuyendo. Cuando la presión disminuye, pues por pura inercia, por tender los cuerpos a su estado de reposo, el estado de reposo original de la válvula es abrirse. Y pues que aparte tiene sangre acá ya se ha llenado de sangre, entonces todo esto empuja hacia abajo. ¿Listo? Cuando les pregunté eso, no me dicen, no, que es que la glucosa, que no sé qué. Entonces, esto lo divide a términos, digamos, prácticos. Bueno, acá les hablan de un periodo de llenado rápido del ventrículo, que es en el primer tercio de la diástole. En el tercio medio de la diástole hay un flujo de sangre lento, o sea, ahí ya se abrió, digamos, la válvula, muchachos, ¿cierto? Ya estamos en diástole. ¿Qué pasó? El ventrículo que se relajó, ¿cierto? Sí. Entonces, si se relajó, ¿qué pasa? ¿Qué bajó? La presión. Entonces, se abrió en este caso la válvula, ¿cierto? Y la sangre que tenía contenida pasó toda inmediatamente al ventrículo, pero todavía estamos en diástole, todavía queda un poquito de tiempo antes de contraernos, entonces sigue drenando, como la válvula está abierta, sigue drenando la sangre que llega a la aurícula directamente al ventrículo. Entonces, pero este es un llenado, un flujo más laminar, es un flujo más lento. Entonces hay un llenado que es un poco más lento. Y al final de la contracción, las aurículas, al final de este periodo de diástole, las aurículas se contraen y llenan un 20% aproximadamente más los ventrículos. Eso es lo que está sucediendo ahí, muchachos. ¿Les quedó más o menos claro? Eso es una mecánica. Acá pues les traían los términos de contracción isovolumétrica, la inyección. Bueno, resulta que cuando va a iniciar, más bien cuando termina el periodo de la diástole, que el ventrículo está lleno de sangre, está listo para contraerse, pues digamos que esa sangre tiene cierta tensión sobre las fibras musculares, ¿cierto? Ustedes leyeron ahí el mecanismo de Frank Starling, que entre más se llena, el corazón más bombea. Entonces, cuando se llena, el llenar el corazón distiende un poco las fibras y él tiene una tensión en sí. Dice ahí que hay una contracción nula o casi nula. Entonces, el corazón está lleno de sangre, mantiene una tensión, sus fibras musculares tienen una tonicidad. Y eso se llama una contracción isovolumétrica. Realmente sí hay una contracción, pero no hay un acortamiento lo suficientemente grande pues para inyectar la sangre de una vez. Es una tensión que se mantiene. Por eso se llama isovolumétrica. Hay una tensión, pero no hay un cambio como tal en la estructura sarcoplasmática del corazón. Y hay un periodo de eyección. Yo les puse acá las presiones más o menos. No me interesa que se las aprendan, lo único que necesito es que sepan que el ventrículo izquierdo maneja ¿qué? Eso es debido a que fisiológicamente
Uno solito, señor. Está más grande. Tiene que bombear sangre hacia la aorta y la aorta a todo el cuerpo, entonces requiere más fuerza. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Quién me dice más? Señora. Más o menos lo que dijo Miguel. ¿Qué más, señor? Sí, pero él es más grande por algo. Evolutiva o fisiológicamente, él es más grande por algo. Porque la resistencia vascular sistémica, el ventrículo izquierdo envía sangre, él es el que envía sangre a todo el cuerpo, porque el derecho solo lo hace hacia el tronco de la arteria pulmonar. El izquierdo es el que nos está enviando sangre a todo el cuerpo y la resistencia vascular sistémica es mucho mayor que la resistencia que pone el tronco de la arteria pulmonar para el paso de sangre. Eso quiere decir que el ventrículo izquierdo tiene que lidiar con mucho más trabajo o vencer mucha más resistencia porque está atravesando las arterias de todo el organismo. Mientras que el ventrículo derecho solo está atravesando las arterias que están en el tronco de la arteria pulmonar y se distribuyen por el pulmón. Entonces, lógicamente hay una diferencia de presión. Y como todo en el cuerpo es adaptación, pues lógicamente el ventrículo izquierdo tiene que ser más grande que el derecho, porque maneja muchas más presiones. Y cuando hay patologías, como por ejemplo la hipertensión, esa diferencia de tamaño se hace mucho más marcada. El ventrículo izquierdo se hace incluso más grande, más hipertrófico. Entonces, en el periodo de eyección, muchachos, es la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar para permitir la salida de sangre, ¿no? Lógicamente. ¿Qué más hay que les traía? Entonces, está el concepto de esto que son los volúmenes. Ustedes leyeron acá que volumen telediastólico, volumen sistólico. Entonces, tenemos un volumen, muchachos, que es el volumen telediastólico. Entonces hay un llenado de los ventrículos que inicia en la diástole. Entonces se llena más o menos hasta 110 a 120 mililitros, ¿cierto? Más o menos es el promedio de sangre que se llena ventricularmente. Hay un volumen sistólico, que es el volumen, digamos, la fracción de este volumen que yo voy a sacar del corazón. Entonces, leyeron ahí, entonces en la fase de contracción cardíaca, el volumen disminuye aproximadamente 70 mililitros. Entonces, de esto de acá, más o menos 70 mililitros se van a ir a la circulación. Y el resto sería, acá yo me equivoqué, porque acá puse nuevamente telediastólico, pero esto era, en el libro, si no estoy mal, es telesistólico. ¿Cierto? ¿Me corrigen, por favor? Miren ahí. Ajá, yo estoy equivocado. Esto es telesistólico, muchachos. De todas maneras, me toca corregir la diapositiva y enviársela porque pues no, es que la diapositiva dice, porque yo también fui estudiante, yo también me pegaba de cosas. Entonces, no, muchachos, este es telesistólico, ¿no? Telesistólico, ¿por qué? Porque es lo que me sobró después de que yo hice, ¿qué? La contracción. Entonces me quedaron aproximadamente 40 a 50 ml. Ese es el volumen que quedó residual, al que se le va a sumar nuevamente el telediastólico para hacer una nueva contracción. ¿Está claro eso? Sí, no se vayan a confundir, ¿cierto? ¿Sí está claro o no está claro? Bueno, menos mal, porque esa es la pregunta ahorita y la fracción de eyección ahí, que dice que aproximadamente es el 60%. Si uno más o menos transmite estas cifras a porcentaje, pues sí, más o menos cuando el ventrículo está lleno, está sacando más o menos el 60% de su contenido a la circulación. Muchachos, este contenido se puede modificar, esto no es fijo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo estimulación simpática, hago ejercicio, estoy haciendo ejercicio, aumentan los requerimientos, pues el volumen que yo eyecto comienza a ser mucho mayor. ¿Listo? Entonces, esto no es esto digamos que sería como en estado de reposo, pero pues esto lógicamente se puede modificar. No siempre es así. Bueno, yo hoy les traía un poquito de las
estructuras valvulares, pero ya hemos hablado de ellas. Están las auriculoventriculares, ¿sí? Están ya las ustedes las van a encontrar como las semilunares, ¿sí? Las semilunares, pero entonces son pulmonar y aórtica. Acá nuevamente la aórtica no se vería porque está escondida. Ustedes en anatomía realmente uno coloca el dedo hacia el fondo y está. Y los músculos papilares, entonces más o menos, bueno, esta gráfica lo que les muestra, muchachos, es que las auriculoventriculares tienen la unión a los músculos papilares, pero las semilunares no. Es un anillo fibroso que se está insertando en el vaso sanguíneo, ¿sí? Por lo tanto, entonces son un poco más fibróticas, son un poco más duras, hay un poco más de resistencia. Por eso también los ventrículos tienen un poquito más de masa. Señor, también se iniciaron con la presión. De hecho, el libro les menciona, sobre todo en la válvula aórtica, en la aórtica, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, muchachos, acá sí se ve la aorta, la válvula aórtica. Ahí también se está viendo. Un poco, sí. Entonces, cuando el ventrículo se contrae, pasa toda la sangre a la válvula se abre, toda la sangre pasa a la circulación y hay un poquito de flujo retrógrado que cierra nuevamente la válvula. Entonces, estas válvulas son totalmente independientes de la presión. Estas válvulas también, cuando en patologías cardíacas más a fondo que lo ven en fisiopatología, estas válvulas se afectan. Y en las válvulas, la afectación de las válvulas es que lo que nosotros podemos auscultar como los soplos. Entonces, según la fase, más adelante, según la fase del ciclo cardíaco en el que esté, pues estas están abiertas o cerradas. Si yo sé en qué fase del ciclo cardíaco estoy, en qué foco estoy, a quién estoy auscultando, yo sé si este soplo que yo escucho acá es por reflujo, ¿sí? Por insuficiencia o por estenosis. Por ejemplo, si el ventrículo izquierdo se contrae, estoy en sístole, ¿cierto? Yo estoy en foco aórtico. Después vamos a hablar de los focos, yo se los enseño. No sé si hay una clase específica de eso, pero sí me gustaría dárselas porque eso sí lo manejan mucho y es más práctico para ustedes. Si yo tengo el ventrículo izquierdo acá, eyecto sangre, ¿estoy en qué fase? ¿Sístole o diástole? No, estoy eyectando sangre. Sístole, ¿sí? Y la sangre se está yendo, para ejemplos prácticos, ¿a dónde? Acá. ¿Esta qué válvula es? Aórtica. ¿Sí? Aórtica. Si yo estoy en sístole, la sangre está pasando por acá y yo estoy escuchando un soplo, ¿qué sería? ¿Estenosis o reflujo? No. ¿Por qué estenosis? Porque normalmente yo en el foco aórtico yo no tengo que escuchar un soplo de ninguna manera, ¿cierto? O sea, yo escucho el cierre de la válvula y ya, yo no tengo que escuchar soplo. Si yo estoy en sístole y yo escucho un soplo, quiere decir que acá hay un flujo turbulento, está pasando mal la sangre, porque la válvula está estenótica, sus bordes están de pronto esclerosados y al pasar la sangre produce un flujo turbulento que se me transmite a mí como un soplo. Entonces, como yo estaba en sístole, la sangre está pasando en ese momento y está generando ese flujo turbulento. Por eso yo digo que tiene probablemente una estenosis. Y si yo estoy en diástole, esto ya se relajó, la sangre regresa y yo escucho un soplo. ¿Qué sería? Reflujo, incompetencia valvular. La sangre que está en la aorta se está regresando y al regresar me produce otro soplo. Entonces yo estoy en diástole, estoy en foco pulmonar y yo escucho que en diástole, en foco pulmonar, hay un soplo. Yo digo, uy, probablemente tiene una incompetencia de la válvula aórtica, ¿sí? Sí, porque me gustaría darles esa clase, se orientan un poquito mejor, pero más o menos va por ahí la cosa. Esa es la segunda pregunta del quiz de hoy. Entonces, acá, muchachos, básicamente esto de la famosa Adam,
donde nos muestra pues que los ruidos cardíacos. Hay más, yo solamente les traje dos por el momento que son los principales. ¿Sí? Entonces el primer sonido cardíaco se presenta cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Entonces las válvulas se cierran y si se cierran es porque se va a, ¿qué? A contraer ya. Se contrae y el segundo ruido cardíaco ocurre cuando se cierran las válvulas semilunares. Entonces más o menos eso. Igual como les digo, les quiero traer una clase un poco más a fondo de eso. Y esta gráfica que pues probablemente es un dolor de cabeza, pero lo único que hace es como resumir un poco toda la información que se ha dado. Que me interesa que se la aprenda derecho y al revés, que porque la vaya a preguntar, no la preguntaría. Porque pues me interesa es que manejen los conceptos, que sepan en qué ocurre en cada parte del ciclo cardíaco, ¿sí muchachos? Acá pues por lo menos, bueno, esto ignórenlo, porque esto es el fonocardiograma. Este es el electrocardiograma que vamos a ver en las clases siguientes, donde ustedes van a saber para qué sirve o qué nos dice cada onda. Esto pues es el volumen intraventricular, en donde nos está mostrando, por ejemplo, el volumen. Muchachos, esta gráfica debería tocarla el libro ya después de que aprenda un poco de electrocardiografía, pero el complejo QRS, que es este que está aquí, representa la despolarización de los ventrículos, ¿sí muchachos? Si yo despolarizo los ventrículos, pues luego viene la contracción. Entonces, en el electrocardiograma generalmente uno lo viene la despolarización y luego viene la contracción, ¿sí? No, digamos que no sucede tan al unísono. Entonces siempre hay como un desfase. Entonces ustedes ven acá, esto representa la contracción ventricular, luego representa la despolarización ventricular, luego viene la contracción, y por eso ustedes ven acá que el volumen del ventrículo izquierdo disminuye. Acá pues comenzaría un periodo de llenado, ¿sí? Un periodo de llenado y nuevamente otro ciclo. Acá pues básicamente les hablan de los cierres de las válvulas auriculoventriculares que coinciden con la despolarización ventricular porque ya va a haber una contracción, entonces se tienen que cerrar las válvulas auriculoventriculares. Y pues básicamente cada punto de estos va, digamos, coincidiendo con el electrocardiograma. Pero entonces pues me gustaría nuevamente, después de que hagamos el electrocardiograma, ponerles esta gráfica para que la puedan relacionar completa, porque ahora, digamos, queda un poco en el aire muchas cosas, pero lo que quiero que entiendan en el momento es cómo van ocurriendo los ciclos y qué válvulas se cierran, qué otras se abren para permitir cada ciclo y qué va sucediendo. Esto más, el libro les hablaba, esto es más experimental. Si tenían alguna duda yo se las traje y lo único que está diciendo es que, por ejemplo, acá la presión diastólica, si yo voy llenando un ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo lo voy llenando y voy midiendo las presiones que presentan el ventrículo izquierdo en diástole. Entonces tenemos que en la diástole, a medida que se llena el ventrículo izquierdo, entre más se llena, más va aumentando la presión. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? A medida que va aumentando, se va llenando el ventrículo de sangre, pues va aumentando la presión dentro del ventrículo. Uno, por la carga que tiene, y dos, por las distensiones de las fibras. Y en presión sistólica, lo que están viendo acá es que en la sístole, ¿qué hacían? Por ejemplo, llenaban el ventrículo con 200 ml, acá, con 150 ml y registraban la presión. Llenaban el ventrículo con 100 ml y registraban la presión. Entonces era lo que hacían ahí. Lo único que les quieren mostrar acá es que hay un momento en que llenan tanto el ventrículo que la presión cae, ¿sí? Y eso hay diferentes teorías para eso, no hay una única teoría. Lo que se cree es que en este momento se llena tanto el ventrículo, acá más o menos, que las fibras se distienden tanto que ya ni siquiera hay tensión entre ellas, ya ni siquiera hay una contracción efectiva, entonces la tensión cae. Eso es lo único que les quiero mostrar esta gráfica. ¿Qué es importante para mí? No, se las traje por si de pronto tenían dudas, porque cuando no les pongo las gráficas les da a ustedes como algo. Y acá, esta partecita
realmente es lo que representa el trabajo del músculo cardíaco normal. Y esta parte se la traen acá como ustedes ven. Entonces, hay un periodo acá, muchachos, que ustedes ven, no inicia de cero, ¿cierto? Esto representa el volumen, ¿cierto? ¿Están todos acá o no? ¿O ya se fundieron? No está tan difícil. Bueno, muchachos, miren acá. Hay un volumen, ¿cierto? Hay un volumen ventricular. Por eso no les quise hacer tanto énfasis en esta gráfica, porque sé que así no. Sí, y pues realmente la gráfica lo que maneja son los conceptos que hemos venido dando. Esto sí necesito que lo manejen, muchachos, que lo entiendan, digamos. Fíjense acá. Ese es el volumen del ventrículo izquierdo. Todos estamos imaginando el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Fíjense que el volumen no inicia de 0, inicia desde 50. Porque este es el volumen que quedó después de la contracción. ¿Sí? Entonces acá se lo están mencionando, mire, volumen telesistólico. Empieza a llenarse el ventrículo más o menos 110, 120. ¿Sí? La válvula mitral se cierra. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a contraer. Entonces se cierra por presión y porque si no se cierra, pues voy a enviar toda la sangre nueva a la aurícula y eso no se puede hacer. Acá hay un periodo que ustedes ven, contracción isovolumétrica. Miren, fíjense que va aumentando la presión, pero no aumenta el volumen. Entonces va aumentando la presión. Finalmente se abre acá, ustedes no lo están viendo ahí, pero ahí la apertura válvula aórtica, ¿para qué? Para permitir que salga ya la sangre. Entonces ustedes ven que hay un reto, ya hay una disminución del volumen. Entonces miren, el volumen está disminuyendo de 120 más o menos, nuevamente a casi 50. Eso es lo que quiere decir esa gráfica. Y nuevamente acá hay un periodo de relajación, pero isovolumétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya me contraje, saqué la sangre, me empiezo a relajar, pero yo ya me quedo con los 50 que estoy ahí hasta que estoy en mi estado de reposo. Y todo esto representa el volumen sistólico, lo que era residual versus lo que llené y saqué. Entonces, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que yo estoy expulsando en una contracción. Entonces, eso es lo que necesito. Está sencillo. Está muy sencilla la gráfica, muchachos. Eso es lo que necesito que sepan. Aproximadamente con cuánto inicia, aproximadamente con cuánto se llena y cuánto está sacando. Y todo esto en el libro ustedes lo encuentran como trabajo externo. Es el trabajo que está realizando el músculo cardíaco, sobre todo ventrículo izquierdo, para llevar la sangre a la circulación sistémica. ¿Quedó entendido esto? Qué bueno, porque esa es la tercera pregunta ahorita. Señor. Relativamente no. En estado normal no. Pero por ejemplo, si yo tengo un aumento de la fuerza de contracción del músculo, o si yo tengo alguna condición que no me permite que la diástole sea efectiva, yo podría quedarme casi que en cero con el ventrículo. Por ejemplo, hay condiciones que incrementan, por ejemplo, arritmias, la frecuencia cardíaca, y hace que el corazón se esté contrayendo tanto que no tiene el periodo de diástole, es muy corto, entonces no alcanza a llenarse adecuadamente el ventrículo y está sacando sangre constantemente. Entonces digamos que no hay un periodo de llenado y el volumen residual pues digamos que es casi nulo. Lo mismo cuando incrementa la fuerza de contracción del corazón, puede incrementar tanto la fuerza de bombeo que pudiera sacar grandes cantidades de sangre y quedar un volumen residual muy escaso. Lógicamente, como esto es fisiología, ellos le muestran lo que sucede en un corazón normal, en un corazón no patológico, en un corazón que está relativamente normal. Acá lo que me comentaba Isabela, entonces, esta pregunta es la cuarta pregunta para Isabela ahorita. No, pero que sí, La precarga, ¿qué entendieron por precarga, muchachos? El ventrículo está lleno, es decir, La precarga depende de quién. la presión del ventrículo, Digamos que la precarga es, ahí lo está diciendo,
es lo que inicialmente tiene de sangre el ventrículo, lo que está llenándose o el llenado de sangre del ventrículo. ¿Sí? La cantidad de sangre que tiene en determinado momento el ventrículo, teóricamente antes de la contracción. ¿Sí? La poscarga, yo he visto que uno maneja más la poscarga que la precarga, porque la poscarga ya depende de la circulación sistémica. ¿Qué es la poscarga como tal? Digamos que es esa resistencia o ese trabajo que tiene que hacer el ventrículo para mandar esa sangre que tenía a la circulación sistémica. Esa es una especie de trabajo. Poscarga es la resistencia con la que yo tengo que mandar la sangre, y precarga es el peso, es la sangre que me está llegando, que yo la voy a enviar. Entonces son dos cosas diferentes. Precarga es como que yo agarre acá una mancuerna, la mancuerna sería la precarga, y yo la tengo que tirar a ver qué tan lejos me llega. Al lanzarla, eso sería la poscarga, más o menos, para que lo entiendan de esa manera. ¿Sí? ¿Entendió, Isabela? Ahorita un quiz para Isabela, si Isabela lo pasa, para todos 5. Hay dos mecanismos de regulación del bombeo cardíaco, muchachos, dos principales, y ustedes lo vieron ahí, que es el mecanismo de Frank Starling. Esto se maneja mucho y esto les va a quedar para toda la vida, esto tienen que aprendérselo. Y el control del sistema nervioso autónomo. Imagínenlo como dos variables o dos cosas que pueden modificar la función del músculo cardíaco. Entonces, está determinado de la siguiente manera. Vieron que la clase era larga, por eso yo pensé que no iba a alcanzar a dar músculo liso. Demasiada información. Entonces, muchachos, mecanismo de Frank Starling. ¿Qué quiere decir esto a términos básicos? Que el corazón bombea todo lo que le llega, hasta cierto punto, lógicamente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo en el capítulo de circulación. Cada parte del cuerpo, cada tejido, cada órgano maneja voluntariamente el flujo de sangre. O sea, ellos modifican a nivel local qué tanta sangre les llega y qué tanta sangre van enviando por su circulación venosa hacia el corazón. Lo que quiere decir este mecanismo es que entre más sangre llega a la aurícula inicialmente derecha, entre más se distiende la aurícula, entre más sangre luego llega al ventrículo derecho y por lo tanto al ventrículo izquierdo, pues más sangre bombea. Eso es un mecanismo de adaptación. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no bombeo todo lo que me está llegando? O sea, si a mí me llega más sangre pero yo sigo bombeando lo mismo, ¿qué pasaría? Hay un aumento de presión en la derecha. Ese, básicamente, y de ahí retrógrado. Esto que yo le estoy diciendo es el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Hay condiciones en que hay personas que tienen su músculo cardíaco tan deteriorado que no es capaz de adaptarse a esto, y entonces, por ejemplo, aumenta la circulación venosa, la cantidad de sangre que llega al corazón, y la persona siente que se ahoga, porque básicamente el corazón se llena de sangre, aumenta la presión dentro del corazón, pero finalmente los ventrículos eliminan una muy pequeña cantidad, o sacan a la circulación en la sístole una pequeña cantidad de sangre, y sigue quedando sangre dentro del ventrículo, por lo tanto se va llenando de sangre las aurículas, por lo tanto se va llenando de sangre de ahí para atrás. En el caso de la aurícula derecha, se llenan las cavas el hígado, entonces hay inicialmente una hepatomegalia, luego más adelante cirrosis. Todos esos son mecanismos fisiopatológicos. Entonces, el mecanismo de Frank Starling es sencillo. En cuanto más sangre llega al corazón, más sangre bombea. Y por eso yo ayer les mandé el video de la liga. Porque ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo hacen? Entonces, se cree que a mayor sangre causa una mayor distensión de las fibras, una mayor distancia entre ellas, sin llegar a separarse del todo, porque si se separan la contracción sería nula. Se separan, y esa separación, digamos que al momento de la contracción le da un poco más de distancia al sarcómero y empuja con más fuerza la sangre. Como la analogía de la liga que les pasé ayer, era para que entendieran eso. ¿Sí vieron ese video tan largo o no? ¿Quedó claro el mecanismo de Frank Starling, muchachos? ¿No quedó claro? Cuanta más sangre llega, más sangre bombea. ¿Sí?
¿Por qué? Porque fisiológicamente, si yo no bombeo todo lo que me está llegando, yo ocasiono problemas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo, un ejemplo. Yo estoy en ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo bombea sangre ¿a quién? Circulación sistémica. Decimos circulación sistémica a todo, ¿sí? Cerebro, músculos, todo. Listo. Entonces, yo necesito bombear la sangre a la circulación sistémica. Me está llegando más sangre, ¿sí? Me está llegando más sangre. Más sangre por las venas y se está llenando más el ventrículo. Si yo no bombeo esa cantidad de sangre que me está llegando, esa sangre va a empezar a acumularse retrogradamente, ¿sí? En el caso del ventrículo, posteriormente se acumularía a la aurícula y de la aurícula izquierda los pulmones, edema pulmonar. Y en el caso del ventrículo derecho, las venas cavas, circulación venosa sistémica. Entonces, para efectos prácticos, si yo no bombeo todo lo que me está llegando, yo voy a ser insuficiente, ¿sí? Entonces, si se me llena el ventrículo izquierdo de mucha sangre, yo solamente estoy bombeando muy poquita sangre, primero va a ser muy poca sangre para la circulación sistémica, va a llegar poca sangre al cerebro, poca sangre al riñón. Y segundo, voy a ocasionar problemas como cuáles, como un edema pulmonar por el flujo retrógrado de sangre. Entonces, mecanismo de Frank Starling, el corazón bombea todo lo que le está llegando, ¿sí? Es como acá Isabela estuviera aquí haciendo un taller y yo le pongo más preguntas y ella sabe que si no se las pongo, se tira el taller. Si no las hace, si no hace las preguntas que yo le estoy colocando, se tira el taller. Entonces ella incrementa su eficiencia y empieza a responder las preguntas más rápidamente. Pero entonces yo le traigo más preguntas. Entonces ella intenta compensar, intenta responder todo lo que yo le estoy llenando de trabajo a ella. Entonces ese es el mecanismo de Frank Starling. El corazón intenta responder bombeando todo lo que le está llegando. No más. Las curvas, muchachos, ¿no? Lo único que quiere decir esto, trabajo sistólico del ventrículo en relación con la presión en la aurícula izquierda. Entonces, lo único que tienen que entender de eso es que, mire, mayor presión en la aurícula, mayor, ¿sí? Esta es derecha y esta es izquierda, por eso ven la diferencia de presiones. Entonces, mayor presión en la aurícula derecha, pues mayor contracción en el ventrículo derecho, ¿sí? Eso es lo único que les quiero mostrar. Y esto, lo mismo, pero esto pues las diferencias de las presiones de las aurículas izquierda y derecha, no más. ¿Me interesa que manejen estas gráficas hacia el derecho y al revés? No, me interesa es que conozcan el mecanismo de Frank Starling. Y el segundo, o la segunda manera que tiene de regular la función de bomba del músculo cardíaco, pues es mediante el sistema nervioso, muchachos. El primero era el mecanismo de Frank Starling y el segundo es mediante el sistema nervioso. ¿Qué están viendo acá? Sí, señor. Estas, acuérdense que vienen de los núcleos allá en neuroanatomía, ¿sí? Donde se origina el vago, que traen un estímulo parasimpático, ¿cierto? Muchachos, ¿están aquí o no? Bueno. El estímulo parasimpático llega mediante los nervios vagos y miren que están estimulando específicamente a quién. Auricular y AB. Y por medio de las cadenas simpáticas que están acá se lleva el estímulo simpático, pero miren, fíjense que ellas están casi que al músculo y a los nodos, ¿sí? Eso hay una diferencia, o esto causa una diferencia en el funcionamiento, porque cuando ustedes estimulan simpáticamente el corazón, aumenta tanto la frecuencia cardíaca como la función contráctil del músculo. Entonces, esto era lo que yo les decía. Cuando hay un estímulo simpático, el músculo se contrae con más fuerza, ¿sí? Con más fuerza. Entonces esa es la diferencia entre los dos. Y el estímulo parasimpático básicamente lo que hace es principalmente disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Queda claro eso, muchachos? Y esta gráfica pues lo que les está mostrando es las diferentes funciones o gasto cardíaco
en función de las diferentes estimulaciones. Entonces acá hay una estimulación parasimpática, fíjense que el gasto cardíaco no es mucho. Acá hay una estimulación simpática 0, normal. Estimulación simpática normal, ya hay mayor gasto cardíaco. Y la estimulación simpática máxima aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué aumenta el gasto cardíaco? Pues por dos razones, porque aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la función de bomba. ¿Qué es aumentar la función de bomba? La contracción, aumento el volumen de sangre que estoy inyectando. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Cuáles son entonces los dos mecanismos mediante los cuales yo intervengo en la función de bomba y corazón? Sí, señores, esa es. Y eso es lo que les quería traer para hoy. Esta clase estuvo más heavy. Sí, ya está comenzando. ¿Ves? Lo recuerdo. Por eso yo les decía que estudiaran, muchachos. Por eso les digo que estudien inteligentemente. ¿Sí? Por eso les digo que estudien inteligentemente. No gasten tiempo, digamos, con tantos conceptos que no funcionan. O sea, entender lo básico. La mecánica de la contracción, qué es lo que está pasando, el porqué del funcionamiento. ¿Sí? No tanto en cosas minucias, ni haciendo tanto énfasis de pronto, no, que es que esta gráfica no la entiendo. O no, que es que si entiende el concepto no pasa nada. ¿Sí? Si entienden el concepto no pasa nada. Las gráficas a veces no son muy intuitivas y los pueden confundir. Pero si ustedes entienden el concepto básico, no pasa nada. ¿Listo? Entonces estudien de manera inteligente para que les rinda la lectura y porque pues de ahora en adelante son muchos los conocimientos que entran en esto. Y la parte de electrocardiografía, yo creo que eso nos toca, eso no se puede dar en una sola clase, yo creo que eso toca como dividirlo para que se digiera bien, para que entiendan la parte electrocardiográfica normal, el por qué sucede, a qué se le atribuye cada cosa y digamos que no se vayan a perder más Eso lo adelante. vamos a ver En esta- seguido de corazón. En esta unidad prácticamente, yo creo que esta semana ya iniciaríamos, porque eso está dentro de la unidad de cardiología. Y el parcial, ¿cómo se va a ver? El parcial entra con todo, hasta con patologías y todo. No, hasta donde alcancemos el electrocardiograma, pero pues la idea es dejar electrocardiografía lo básico. ¿Cuál es el siguiente tema? Porque pues lógicamente en este semestre lo que nos interesa es manejar nociones normales de electrocardiograma, ¿sí? Lógicamente este semestre no vamos que cómo se ve un infarto, que cómo se ve algunas arritmias, de pronto podemos tocarlas acá, pero lo que me interesa es lo básico. ¿Qué significa cada onda en el electrocardiograma? ¿Qué significa? Más o menos los valores normales de cada onda. Y de pronto si eso está alterado, ¿a quién se le podría atribuir? Por ejemplo, una alteración de la onda P, pues a las aurículas, porque tiene que ver con la despolarización de las aurículas. Entonces eso es lo que me interesa. Yo trataría de hacerlo un poquito digerible porque ahorita que lleguen a leer esa parte del electrocardiograma se van a dar cuenta que hay mucha información. Y más cuando uno la está viendo de primerazo. Es como esto, es un poco como abrumador por la cantidad de datos que están dando. Pero pues la idea es hacerla digerible y no meterles en la cabeza como tantas cosas que no se van a utilizar, sino por el momento lo que necesitan. ¿Listo? Y esta semana, en cualquier momento que nos quede libre, les pago la clase de músculo liso en un momentico, la damos. Eso no va a... Pero entonces en un momento que nos quede libre, para la persona que me preguntó ayer, esa la vamos a dar, pero me interesa esto primero porque si no queda claro, les va a ser muy difícil. ¿Listo? El miércoles. El miércoles, sí señor. No, queda un tema. Hay que dar músculo. Hay un tema, no, o sea, hay un tema que está antes de electrocardiografía, no recuerdo ahorita, creo que es excitación, algo así. Damos ese tema y luego iniciamos con el electrocardiograma, porque ese tema nos va a dar nociones para empezar a entender el electrocardiograma. Entonces vemos ese tema. Ahorita les confirmo qué capítulo es. Sé que es el siguiente, pero yo ahorita les digo que no. ¿Listo? Entonces saquen una hoja. Correcto.